¿Qué llevó al presidente a golpear de esa manera a un hombre leal a toda prueba que renunció a importantes ingresos para encabezar su lista de Senado y que ha sido un funcionario honrado? Con plata de los contribuyentes se compraron los chivos que hicieron posible el insólito resultado. Trujillo fue uno de los primeros en mudarse del duquismo al petrismo sin escalas. Así se lo hizo al exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Él dimitió el 10 de febrero en medio de las denuncias que ha hecho por tráfico de influencias para lograr nombramientos en la DIAN. Mi columna de hoy está dedicada a un episodio que sucedió apenas el viernes, apenas hace 2 días, en donde pues hay razones para hablar de el otoño de Bolívar. La candidatura de Gustavo Bolívar puede haber muerto antes de nacer. El grosero desplante del presidente Gustavo Petro, a quien ha sido su más fiel escudero, hiere gravemente una aspiración que tenía grandes posibilidades según las encuestas y legitimidad ante un sector importante de votantes del pacto histórico. La candidatura de Bolívar solo podía ser viable si era el más claro representante de Gustavo Petro, como lo veían sus seguidores. La descalificación pública por parte del presidente lo aleja de esa posibilidad. ¿Qué llevó al presidente a golpear de esa manera a un hombre leal a toda prueba que renunció a importantes ingresos para encabezar su lista de Senado y que ha sido un funcionario honrado? Todas las respuestas están en la conveniencia política. Desde hace al menos 2 meses, varios allegados al presidente venían diciendo que Petro considera que Bolívar carece de la fuerza para convertirse en su candidato en 2026. El argumento reiterativo se basa en los resultados que obtuvo en su aspiración a la alcaldía de Bogotá en las elecciones de 2023. Bolívar quedó de tercero, con menos del 19% del apoyo, cuando el año anterior Gustavo Petro había logrado más del 58% de los votos de Bogotá. Para algunos cercanos al presidente, eso demuestra que Gustavo Bolívar no tiene la capacidad para recibir y potenciar el endoso electoral del mandatario. Otros, en cambio, argumentan que no es lo mismo una elección de alcalde que una presidencial y que a Bolívar le tocó en octubre de 2023 cargar en la espalda el bacalao del descrédito del gobierno, sumado al escándalo de financiación de la campaña presidencial protagonizado por Nicolás Petro. Unos meses después de su fracaso electoral, Bolívar fue llamado por Petro para ocupar la dirección del Departamento de Prosperidad Social DPS, la entidad con un presupuesto calculado en ese momento en más de 10 billones de pesos. Lo ponía así en un lugar privilegiado para recorrer el país y ganar la gratitud de miles de electores potenciales. Aquí vale la pena recordar que durante el gobierno de Duque, perdón un segundito, que durante el gobierno de Duque, el DPS fue usado como una muy eficiente máquina electorera. Por cuenta de las maniobras orquestadas desde allí, por ejemplo, Carlos Andrés Trujillo, un oscuro senador conservador de Itagüí, se convirtió en el mayor jefe político de Uribia, población predominantemente indígena ubicada en la lejana Guajira. Con plata de los contribuyentes se compraron los chivos que hicieron posible el insólito resultado. Trujillo fue uno de los primeros en mudarse del duquismo al petrismo sin escalas. La carta de renuncia de Gustavo Bolívar hace un balance retórico y no numérico de su gestión. Comillas. En los casi 14 meses que permanecí al frente de esta valiosa entidad, pudimos junto con mi equipo cumplir sus instrucciones de llegar a los rincones más recónditos, excluidos y abandonados de Colombia para llevar amor, bienestar y prosperidad a nuestros compatriotas más pobres y necesitados. Cierra comillas. Bolívar presentó su renuncia el 29 de abril con más de un mes de anticipación al periodo de inhabilidades, solicitando que fuera efectiva el 16 de mayo. Tal vez temía que Petro no se la aceptara antes del 31 de mayo y lo dejara inhabilitado para aspirar a la presidencia. Así se lo hizo al exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Él dimitió el 10 de febrero en medio de las denuncias que ha hecho por tráfico de influencias para lograr nombramientos en la DIAN, que en varios casos favorecían los intereses de las mafias del contrabando y que implican, entre otros, al hermano del presidente Juan Fernando Petro. Para que Reyes pudiera aspirar el año entrante al Senado o a la Cámara, el mandatario debería haberle aceptado su renuncia el 7 de marzo, pero el decreto solo fue firmado el 10. Bolívar no quería correr ese riesgo. Con razón, pensaba que su aspiración tenía más enemigos dentro del gobierno que fuera. Sabía que le podían cobrar su oposición a la permanencia de Laura Sarabia y sobre todo de Armando Benedetti en el gabinete.
en pocos días va a ser libre para aspirar a la presidencia, pero arrancará noqueado por el puño presidencial. Esa es la columna de hoy. Una pregunta, ustedes que conocen bien la política, los entresijos de la política, ¿hasta qué punto en estas maniobras se ve la mano de Petro y hasta qué punto la garra de Benedetti? Parece que es el animal astuto de la política y que por eso está y por eso lo tienen. ¿Qué opinan? Gracias. Pues yo creo que en muchos eventos de los últimos días se ha notado lo que tú llamas la garra de Benedetti. Y creo que este es uno de esos. Creo que Benedetti no perdona a quienes se le opusieron y, por ejemplo, eso lo han sentido la exministra de Ambiente, Susana Muhammad, que estuvo durante muchas semanas ya dispuesta a tragarse el sapo y a entrar de directora nacional de planeación y terminó vestida y alborotada y sin posibilidad de llegar al cargo. Lo mismo en este asunto de Gustavo Bolívar, otro de los que se había puesto públicamente a la presencia de Benedetti en el gabinete, como jefe de gabinete y ahora más como ministro del Interior. Pues. Y después de eso, también otros incidentes que han sucedido con personas que se han opuesto a Benedetti. Dani, Oval, y a todos, ¿ustedes creen que, es decir, por qué lo hace Petro? Él en el fondo cree que Bolívar es un candidato incompetente, y si lo es, entonces, ¿quién puede ser? Pues, digamos, yo creo que hay candidatos más cercanos a su corazón. Paula, tienes cerrado el micrófono. Tienes que abrirlo. Amaya, para mí Amaya. ¿Carlos Amaya? Sí. Que lo acabas de mostrar en una foto. Sí, en una foto ahí dentro claro, no. Sí. Es una persona cuestionadísima, con muchas sombras, con muchas cosas que aclarar, y eso no, digamos, no, bueno. Pero tiene... No tanto como Benedetti, en todo caso. Pero tiene a su favor la coherencia, ¿no? Porque él fue de los primeros en adherir a Rodolfo Hernández en las elecciones pasadas. Entonces hizo la prueba perfecta. Bueno, como este Trujillo que tú mencionabas en tu columna, Dani, que ese es un caso increíble, el de Andrés Trujillo. Sí. Qué poder el de ese hombre. Y aquí nadie lo menciona. La segunda votación más grande de La Guajira. Increíble. El DPS llevó chivos, canoas, un montón de elementos que son difíciles de cuantificar en los costos y todo, y se convirtieron en votos para él. Y antes lo iban a hacer para Daniel García Arizabaleta, que renunció a su aspiración y después, digamos, delató lo que había sido la campaña de Oscar Iván Zuluaga en un juicio del que poco hemos sabido, ¿no? Qué vaina increíble, de verdad. Es que incluso mira que con el tema de Trujillo hay otra parte de la investigación que me imagino que se está adelantando, y es el tema del Invías, porque Trujillo estuvo varias veces en la oficina del Invías pidiendo contratos, gestionando para las vías y las carreteras de Uribia. O sea, si esos contratos que se entregaron, que suman muchísima plata, miles de millones de pesos, si hubiesen ejecutado, La Guajira era, mejor dicho, una metrópoli total. Y ahí aparece el senador Carlos Andrés Trujillo. Hay fotografías de él y todo. En algunas informaciones se ha mencionado a Trujillo como el verdadero jefe político de Olmedo López. ¿Tú qué sabes de eso, Paula? Sí, yo creo que sí fue, yo sí creo que él es el jefe político de Olmedo López, porque recordemos, compañeros, que fue Carlos Andrés Trujillo quien le dio el primer cargo público en una alcaldía a Olmedo López en Itagüí. Incluso lo que yo he podido revisar es que ellos estudiaron juntos, se conocen desde que eran muy jovencitos, y fue Carlos Andrés Trujillo el que vio algo que Olmedo López tenía, algo especial, y es el que lo logra meter en la política. Entonces, yo sí creo que Carlos Andrés Trujillo es el jefe político de Olmedo López, y que por eso Olmedo López no lo menciona. O sea que sería importante averiguar este tema que junta Guajira, Olmedo López, Carlos Andrés Trujillo otra vez, y que vuelven a salir en el contexto de una investigación sobre agua
en La Guajira. Sí, señor, eso es determinante. Esa ficha nos falta aquí en todo este rompecabezas. Ay, sería buenísimo que te entusiasmaras para averiguar eso. Y otra ficha que falta es de dónde vienen los que han robado. Es decir, a mí me sorprendió, debo decir, porque yo soy un ingenuo, un pobre viejito ingenuo, me sorprendió que la izquierda, que nosotros siempre hemos luchado, que la izquierda era honrada, que no sé qué, llegara al poder, y no digo toda, pero que empezaran a robar al día siguiente. Es decir, con la camiseta que quieran, pero miembros de un equipo de gobierno de la izquierda. Y ahora entiendo que algunos de ellos eran del M-19, que en fin, tenían muchos errores y tal, pero no se sabía que fueran a robar como han robado. Esa parte no está muy clara. Quiero ver cuál es esa izquierda que ha robado, cuáles son los grupos de izquierda que han estado al margen por lo menos de eso. Porque a mí una de las grandes, qué sé yo, desilusiones de este gobierno por el que voté es ver cómo cae una tras otra en todos los modus operandi de la política tradicional, de robar, de hacer demagogia. En fin, me desconcierta, me entristece y me hace pensar que va a ser difícil que una izquierda así pueda volver a tener el favor del público que la lleva al poder. Algunos miembros del M-19 tienen cuestionamientos que son más antiguos que este gobierno. El propio Carlos Ramón González, digamos, el nombre del Partido Verde es una franquicia que él compró, que eran las ruinas de la ADM-19, y la compró, estuvo asociado con el Tuerto Gil, que también fue paramilitar y corruptísimo, condenado por eso. Hay otros personajes insignes que nunca han dado explicaciones sobre unos hechos, por ejemplo, Eber Bustamante, del M-19 y uribista. En fin, muchas cosas hay por explicar ahí. No es que tampoco la militancia del M-19 sea un agua lustral frente a la corrupción. Eso no ha sido así. Evidentemente. Para demostrar. Esas vallas de Olmedo López de la campaña, ¿ustedes las recuerdan o no? Con Petro, que decían los decentes. Los decentes, Qué cosa increíble que es todo. Por el polo. Y es que hay un dato que a mí me parece que es muy, muy interesante, y es que Olmedo López desde muy joven tuvo una empresa que era de aseo, que se llamaba Practimax. Increíble. Y fue gracias a esa plata que él aportó a la campaña del presidente Gustavo Petro en el 2018, que tiempo después el presidente Gustavo Petro, para pagarle el favor y toda la lucha que tuvo en el departamento de Antioquia, porque Olmedo era un duro, un estratega de la política en Antioquia, gracias a ese aporte que fue creo que fue 300 millones de pesos, que hace poco ya en este gobierno el presidente Gustavo Petro le da ese cargo por ese pasado que tuvieron, en donde aparecían justamente esas pancartas que tú mencionas, Dani. Él creo que fue también jefe de debate de la campaña de Clara López en Antioquia, ¿no? Ella fue la madrina. Sí. La madrina, porque él fue el presidente del Polo Democrático en Antioquia. Sí. Y fue ella la que lo llevó para todo lado y la que lo trajo aquí a Bogotá. Esa fue su única experiencia en desastres, haber sido, por eso terminaron nombrándolo después en el cargo. Qué horror. Increíble que Pero algo ahí para agregar, para lo que preguntaba papá Daniel Samper Pisano, y es que yo lo que he logrado identificar es que ellos ponen a partidos tradicionales porque en direcciones de entidades fundamentales como la fiduprevisora. Entonces, en la fiduprevisora, que fue la que permitió todo este robo, está el partido de la U. Pero entonces, de pronto, en cargos más bajitos sí están los de la izquierda, pero ponen en las cabezas a los que ya saben cómo es que se roba.